Buenas tardes a todos. Agradeciendo anticipadamente por la presencia de nuestras autoridades, el vicerrector de investigación, la vicerrectora académica, el director del documento de investigación y a todos ustedes presentes en esta ponencia, cuyo título colocado como modelo matemático para procesamiento por altas presiones. Bueno, para comenzar, me gustaría comentarles de que dentro de mi experiencia en el ramo de las matemáticas, siempre me he orientado hacia la matemática aplicada, es decir, buscar aplicaciones o buscar en qué problemas que tendría la matemática puede participar y puede aportar algunas soluciones, o explicar el fenómeno físico que ocurre en ese problema de ingeniería, ¿no? Entonces, justamente aquí en la UNAM hay dos escuelas que siempre me han dado la oportunidad de poder brindarles lo que es la cátedra de matemática, como es la Escuela de Ingeniería Civil y la otra escuela, ¿no? En la Escuela de Ingeniería Ambiental. Entonces, buscando algunas aplicaciones, he encontrado interesante justamente lo que es el procesamiento por altas presiones para la ingeniería de alimentos, ¿no? Habitualmente, siempre el procesamiento para la conservación de alimentos, ¿no? Se hace vía un tratamiento térmico, ¿verdad? Pero recientemente, hace poco, no hace mucho, se ha optado por llegar o crear o desarrollar una nueva tecnología donde ya se conserven los alimentos, pero a través de las altas presiones. Y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy día. Bien. Bueno, esta presentación tiene varios puntos. Primeramente, una pequeña motivación. Luego vamos a dar una introducción para explicar en qué consiste justamente el tema, ¿no? Posteriormente vamos a hablar un poco de transferencia de calor, que es bastante importante justamente en el modelamiento. Luego, en la parte 4, vamos a ver la implementación numérica, porque siempre un modelo matemático está definido por lo general, no siempre, por una ecuación que tiene derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que resolver esa ecuación y para resolver es bastante útil saber un método numérico, ¿no? Y precisamente, hace poco he empezado a dictar ya cursos de métodos numéricos tanto para ingeniería civil, y en este semestre he tenido la oportunidad de enseñar métodos numéricos y tengo la oportunidad de enseñar métodos numéricos a la Escuela de Ingeniería de Alimentos, ¿no? Y estamos justamente en ese camino, ¿no? Bueno, luego unas conclusiones y un futuro trabajo de investigación, y finalmente algunas referencias que pueden ser útiles para alguien que quiera ver un poco más acerca de esto. Bueno, entonces, en la actualidad, por ejemplo, nosotros vemos de que los consumidores, las personas, buscan elementos que sean saludables, elementos que no tengan, que no estén muy procesados, que estén en un estado natural, que no tengan muchos aditivos, como se les llama, ¿no? Siempre las personas buscan aquellos alimentos que estén más cercanos a la naturaleza, por así decir, ¿no? Que tengan esas propiedades, como se le llama, organolépticas, ¿no? Que permiten, digamos, sentir el gusto, ¿no? Poder olerlos, poder sentir su sabor natural, ¿no? Siempre buscamos eso, ¿verdad? Entonces, justamente, es lo que siempre se trata de hacer en ingeniería, investigar nuevas técnicas. ¿Para qué? Para preservar esos alimentos y cuando llega al consumidor, él lo puede encontrar justamente en ese estado, vamos a decir, natural, es decir, que se hayan conservado sus propiedades, ¿no? Bueno, entonces, estos productos libres de aditivos ha originado, pues, el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, los científicos constantemente están buscando esas tecnologías que permitan preservar estos alimentos, ¿no? Y una de ellas, que ha emergido hace poco, está relacionada con las altas presiones hidrostáticas, ¿no? Que ya justamente ha demostrado, pues, que es capaz de preservar el alimento, ¿no? Haciéndole que este dure mucho más, ¿no? Que esté, digamos, que pueda tener una vida prolongada, de tal manera que cuando llegue al usuario, pues el usuario puede encontrar justamente esas características que desea encontrar en el alimento, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en el lado derecho, ¿no? Cómo es la aplicación de la presión sobre el alimento. Pues recordemos de que usualmente los tratamientos clásicos se basan en lo que es aplicar el calor de frente al alimento, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros
tener procesos como pasteurización, procesos también como esterilización, ¿no? O congelamiento, ¿verdad? Es decir, estamos aplicando el calor, ¿no? O bien lo hacemos que se caliente el producto, ¿no? Y de esa manera eliminamos todos aquellos microorganismos que son dañinos, ¿no? O de repente podemos aplicarle también frío, de tal manera que se conserve, ¿no? Cuando nosotros colocamos un alimento en el congelador, ¿no? En nuestro hogar, ¿verdad? Pero otra técnica muy importante es cuando nosotros, ¿no? O cuando las industrias aplican ya presión ya sobre el alimento, ¿no? Y al aplicar presión justamente hace que algunos microorganismos se inactiven, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera pues se llega o se tiene un producto que puede ser ya conservado, es decir, ya no estamos aplicando calor, ya no estamos, como se dice, vamos a decir, calentando ese producto a fin de eliminar esos microorganismos, ¿no? Bien, porque también podemos observar que nosotros podemos calentar un producto o aplicarle calor, pero así como nosotros eliminamos los microorganismos, también nosotros podemos estar eliminando la vitamina, lo que es beneficioso para el ser humano, ¿verdad? Entonces justamente eso ha motivado el desarrollo, ¿no? De estas tecnologías y en particular, ¿cómo podemos aplicar la presión, ¿no? Para que podamos obtener justamente este beneficio, que es inactivar esos microorganismos que son perjudiciales para la salud, para el alimento, ¿no? Bien, entonces, como les iba comentando, en la actualidad los tratamientos térmicos son tres que por lo general se usan, ¿no? La pasteurización, la esterilización y el congelamiento, ¿no? Pero resulta de que la tecnología emergente de altas presiones, pues, permite inactivar las enzimas y también inactivar ciertos microorganismos que son dañinos y a la vez mantiene esas propiedades organolépticas, ¿no? Esas propiedades que tiene el alimento de poder hacer que, por ejemplo, nosotros podamos oler, podamos sentir el gusto, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros queremos o lo que quiere la industria al final, ¿sí? Bien, entonces, en este proceso de aplicar presiones, ¿no? Nosotros vamos a tener, pues, o la industria, por lo general, cuando trabaja, lo que hace es aplicar presiones a través de, justamente, presiones hidrostáticas. Aplica presiones a un alimento. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un alimento que ingresa, ¿no? A una cámara, ¿de acuerdo? En la cámara se empieza a elevar la presión hasta llegar a unos 100.000 bares, ¿no? Como sabemos, un bar es 100 kilopascales, ¿verdad? Hablando ya de estos términos de ingeniería, pues imagínense toda la presión que se ejerce en esa cámara, ¿sí? Estas presiones son tan grandes que hacen que los microorganismos que están dentro y que son perjudiciales para los alimentos, para la salud, pues se inactiven, ¿de acuerdo? Y también esas enzimas. Entonces, una vez que se aplica toda esa presión, pues tiene como consecuencia, lo que ustedes probablemente ya saben, lo que es presión isostática, ¿no? ¿Cómo es la presión isostática? Se aplica la presión y por el principio mismo esta presión es instantánea a la hora que se empieza a distribuir por todo el dominio, vamos a decir así, ¿no? Por toda la cámara, ¿no? Ese sería algo que fundamenta justamente este procedimiento, ¿no? Y después de unos pocos minutos se produce la inactivación de los microorganismos. Finalmente, el producto al cual ya se ha sometido este proceso sale de la cámara y listo. Ya está listo para poder, ¿no? En cualquier momento ser consumido por el consumidor, no valga la redundancia. Bien, ¿cómo son estas máquinas? Pues estas máquinas, como ustedes pueden suponer, son máquinas industriales que están capacitadas para generar esas presiones tan grandes, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una máquina habitualmente usada. Algunas veces lo pueden encontrar como batch, ¿no? Procesamiento por lotes, ¿de acuerdo? De cómo se realiza digamos, esta tecnología, ¿no? La tecnología ¿no? En inglés, ¿cómo le llaman? El High Pressure Processing, ¿no? El procesamiento a altas presiones, o HP. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, un sistema de alta presión. Bien, entonces, nosotros para poder modelar matemáticamente este proceso necesitamos elementos. Primero, una geometría,
¿no? Entonces, en esa geometría, nosotros vamos a ver qué condiciones pueden darse. Lo que vamos es apuntando a crear el modelo. Para crear el modelo, necesitamos primeramente entender el problema físico. ¿Cuál es el problema? El problema es aplicar presiones, ¿de acuerdo?, sobre el alimento. De esta manera, inactivar las enzimas o microorganismos. Entonces, ahí tenemos una geometría, ¿no?, de una región en la que podemos observar dos dominios, un R sub F, ¿no?, que sería una región del alimento, y un R sub S, que sería, por ejemplo, la envoltura, ¿no?, es decir, el envase, ¿no?, puede ser metálico, ¿no? Ahora, como siempre, en lo que cuando nosotros observamos los alimentos, ¿qué cosa observamos? Observamos nosotros lo siguiente, ¿no? Observamos de que ellos tienen una forma cilíndrica, ¿verdad? ¿Sí? Ellos tienen una forma cilíndrica. Entonces, si nosotros observamos eso, esa forma cilíndrica justamente que existe muchas veces en los alimentos, entonces nosotros podemos aquí ya generar lo que es, por ejemplo, una región, es decir, comenzar a simplificar el problema, ¿no? No vamos a, en nuestro modelo, no vamos a trabajar con todo esto, sino solamente vamos a trabajar con una parte nada más. ¿Por qué? Porque la parte de la derecha es lo mismo que la parte de la izquierda. Entonces aquí vamos a tener nosotros un eje de simetría, ¿no? Entonces, ese eje de simetría es lo que podemos ver en la figura, ¿no? Tenemos ahí el eje de simetría. Listo, entonces necesitamos condiciones, porque cuando aplicamos la presión siempre existen condiciones que hay que ver. Por ejemplo, una de ellas puede ser, ¿no?, a qué temperatura está el bolo, ¿de acuerdo? Otra condición es la condición del eje de simetría. Como pueden observar ustedes, jóvenes estudiantes, aquí ya estamos hablando de derivadas. Los cursos de análisis matemático 1, análisis matemático 2, análisis matemático 3, ¿no?, tienen derivadas, tienen integrales, y muchas veces quizás no se utilicen, pero en realidad son muy útiles, porque yo les comento que en el extranjero, cuando se hace investigación, ¿no?, cuando se publican papers, investigaciones, ¿no?, existe la matemática, y la matemática da sustento a nuevos descubrimientos. La parte empírica muchas veces, ¿no?, se llega a dar, pero luego se busca la explicación científica, y ahí es donde entra la matemática. Aquí, por ejemplo, vemos ya que estamos utilizando derivadas, ¿no?, y esas derivadas son la forma en la que nosotros podemos explicar matemáticamente cómo es que se da una condición, por ejemplo, en este caso, en el eje de simetría, ¿no? Bien, digamos. Así como también tenemos el borde, también tenemos el interior. Entonces, en ese interior tenemos que utilizar una ecuación. En este caso, la ecuación que usamos es una ecuación bastante conocida, que es la ecuación para difusión, donde existe un término que ustedes pueden ver que se le llama, ¿no?, Q, ¿de acuerdo? Es una función que depende de dos variables, de la presión y de la temperatura. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la geometría 3D, pero computacionalmente no trabajamos en 3D, sino trabajamos en 2D nada más. ¿Por qué? Porque se repite lo mismo. Entonces, a fin de ahorrar esfuerzo computacional, entonces solamente utilizamos una parte nada más, porque la otra parte es lo mismo. Entonces, aquí por ejemplo vemos de 3D hacia 2D, y podemos trabajar entonces en 2D, ¿no?, mediante lo que es simulación numérica. Bien, además de eso, podemos observar ahí cómo son los cambios. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, algunos operadores que se ven en el curso de análisis matemático 3, ¿no? El curso de análisis matemático 3, pues tenemos ahí derivadas, tenemos integrales en varias dimensiones. Aquí, por ejemplo, tenemos ya operadores en 3 dimensiones, ¿no?, que también pueden reducirse a 2 dimensiones, a una dimensión, depende del caso. Por ejemplo, si trabajamos en una parte, en 2 dimensiones, ¿no? Si nosotros podemos simplificar aún más, a fin de poder llegar a la solución de una manera más rápida, tal vez hasta se pueda simplificar en una dimensión, ¿de acuerdo? Y ahí vienen otras técnicas matemáticas. Como pueden observar, la matemática ayuda en ese sentido. Bien, para poder realizar estos cálculos necesitamos un programa, un lenguaje de programación, ¿no?
La computadora solo recibe instrucciones que le da el ser humano. Y para eso, uno de los lenguajes que ya desde el siglo pasado estoy inculcando a los jóvenes a aprender es New Octave. ¿De acuerdo? Este lenguaje New Octave, ¿no? Ahí tenemos cómo es el manual de referencia, ¿no? Es un lenguaje bastante útil para hacer cálculos matemáticos, para trabajar con matrices, para trabajar con funciones, para graficar, etc. Y por ejemplo, en este caso, ¿no? New Octave puede ser utilizado justamente para resolver estos modelos matemáticos. Justamente en este semestre, a los jóvenes de industrias alimentarias, ¿no? Ya les estoy inculcando a aprender New Octave, ¿no? Y de acuerdo a eso, ellos van a poder también resolver algunos problemas de ecuaciones, ¿no? Y de ecuaciones diferenciales. New Octave también tiene un entorno de programación. Tiene, por ejemplo, en el entorno de programación, tiene un explorador de archivos, tiene también un editor de programas donde podemos ir colocando las órdenes que nosotros queremos que ejecute, que resuelva, ¿no? También tiene un graficador tridimensional y también tiene una línea de comandos, ¿no? Donde nosotros podemos tranquilamente pues, colocar ahí un comando, una orden, y New Octave lo va a ejecutar. ¿De acuerdo? Y este programa es bastante flexible porque puede instalar en cualquier computadora, así sea una computadora antigua, ¿no? Inclusive este programa de New Octave es uno de los programas considerados libres. ¿Qué significa? Uno de los programas que usted no necesita licencia, no necesita pagar, no necesita nada de eso, solamente necesita utilizarlo nada más. ¿De acuerdo? Es un programa desarrollado por gente que lo que quiere es compartir, ¿sí? No quiere sacar un lucro, sino quiere que la gente utilice este programa. ¿Para qué? Para que se pueda difundir y compartir la idea, ¿no? De lo que es software libre. ¿Qué cosa es software libre? Un software que respeta la libertad de usuario, ¿no? Por ejemplo, actualmente vemos software, ¿no? Que nos piden licencias, que nos piden todos los meses de estar pagando, ¿verdad? Inclusive este software que constantemente están observando lo que el usuario hace, ¿verdad? Los llamados programas espía que tal vez han escuchado, ¿no? Son programas que no respetan la libertad del usuario. Este software no, este software respeta todo eso. Inclusive tiene un entorno amigable y una comunidad que siempre está compartiendo ideas, buscando siempre esa filosofía de que el software tiene que ser libre. Bien. Ahora, para resolver nuestro modelo matemático, que nosotros ya hemos presentado, los conceptos, uno más. Entonces, en esta ecuación diferencial que nosotros tenemos, necesitamos resolver, y para eso necesitamos algunas técnicas numéricas. Ahora se esto. Entonces, ahí vamos a utilizar algunos esquemas. Por ejemplo, miren, observen que ahí tenemos en la parte de la izquierda un t sub n más 1 menos t sub n en la recta de t. Esa es la derivada, ¿verdad? Esa es la derivada, ¿no? De la temperatura. Y luego en la parte derecha tenemos algunos operadores como gradiente, ¿no? Divergencia y el término fijo de n. Ustedes observan ahí que hay un índice arriba, que es n más 1. Indica los tiempos. ¿Por qué? Porque este proceso, el modelo matemático tiene que ver con el tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ¿qué sucede? Aumenta la temperatura. ¿Debido a qué? Debido a que aplicamos presión. Cuando nosotros aplicamos presión, entonces, por el mismo principio, estar aplicando presión, una compresión aumenta la temperatura en un hueso. Entonces, eso nosotros podemos observar, es decir, podemos utilizar este esquema, ¿no? Para resolver ese modelo. ¿Y en qué lo podemos resolver? En New Octave, a través del esquema que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Es decir, en lo que es la solución del modelo, necesitamos nosotros un tiempo t sub n, saber cómo es el tiempo, y a partir de ahí, saber cómo va a ser el tiempo siguiente, ¿no? Y para avanzar en el tiempo, necesitamos justamente el modelo matemático, ¿no? El modelo matemático. Entonces, si nosotros utilizamos este modelo matemático, pero este modelo matemático tiene también su base, que va a estar en lo que es el esquema numérico. En este esquema numérico, nosotros vamos a utilizar alguna técnica, de las muchas que existen. En este caso, este esquema numérico me permitirá, por lo tanto, ir desde, vamos a suponer, de la hora 1 a la hora 2. ¿Cómo ha cambiado la temperatura? De la hora 2 a la hora 3.
permite ese cambio. Pero también el modelo matemático me exige algunas cosas, y esa es, ¿no? Ahí podemos ver ustedes un número beta, ¿no? Es decir, que yo respete algunas cosas que deben darse, y ahí viene el término de estabilidad. Entonces, si se han dado cuenta, que a veces uno puede realizar una operación en la computadora y de pronto la computadora se cuelga. ¿Qué pasó? Realizamos muchas operaciones y se confundió entre sí y al final se bloqueó la computadora, ¿no? Entonces, en matemática aplicada también puede pasar algo así. Hacen muchas operaciones y de pronto llegó al infinito, se colgó el sistema, hay que reiniciarlo. Entonces, para que no pase eso, ¿qué cosa hay que respetar? Entonces, justamente ahí viene el número beta. Si el número beta es menor que 1, por ejemplo, se estabiliza todo y el proceso empieza y termina normalmente, ¿no? Bien, algunas conclusiones de un trabajo futuro, ahí vamos a ver, el modelo matemático considera el efecto de la presión, ¿no? El ADP, la transferencia de calor para determinar su influencia. Es decir, ese Q que dependía de la temperatura y la presión, ¿no? Influye en la temperatura. Y el modelo matemático lo dice. ¿Qué más? Para la solución del modelo matemático es importante el uso de métodos numéricos, ¿no? Los métodos numéricos permiten la solución de modelos. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es buscar un modelo matemático que se ajuste a un proceso, ¿no? Que se utilice en ingeniería de alimentos. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? Fue más o menos el año 2015, si no me equivoco, estaba estudiando el doctorado, ¿no? Fue la primera vez que yo probé una cerveza artesanal. Entonces, en esa cerveza artesanal era producida, ¿no? De manera, se puede decir, industrial, ¿no? Posteriormente pude llegar o investigar un poco más, ¿no? Pude ver que matemáticamente eso también ya lo tienen estudiado e investigado. ¿Qué sucede? Que cuando aplicamos a algunas temperaturas, la viscosidad cambia del fluido, ¿no? La cerveza, que es un fluido, cambia la viscosidad. Y ya puede ser agradable para el usuario. ¿Se da cuenta? Cuando aplican la temperatura, cambia la viscosidad y entonces ya esta cerveza puede ser agradable para el usuario, como les digo. ¿Se da cuenta? Entonces, matemáticamente, ¿eso cómo se hace? Mediante las ecuaciones de la mecánica de fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esas ecuaciones necesito métodos numéricos. Finalmente, el lenguaje de programación Octave, debido a su capacidad de manejo de matrices, porque maneja matrices, proporciona un ambiente de trabajo para la solución del modelo. Es decir, vamos a poder resolver todos los problemas que tengan un modelo matemático que estén como ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este modelo matemático yo puedo tener la ecuación del calor, ¿no? Puedo tener yo la ecuación del calor de tal manera de que para un tiempo inicial yo puedo saber cuánto es el valor de la temperatura en un tiempo siguiente. Pero para saber eso necesito yo el modelo matemático. Ahora, si yo ya tengo la ecuación, yo necesito también sus condiciones. Entonces, este modelo matemático, ¿no? Me va a llevar a un conjunto de matrices. Esas matrices yo tengo que resolver con un lenguaje de programación y ese va a ser mi octave. ¿De acuerdo? Entonces, en el semestre pasado, enseñé a los jóvenes de ingeniería civil, les inculqué a utilizar mi octave, lo utilizaron, resolvieron problemas de métodos numéricos. En este semestre estoy enseñando a los jóvenes de industrias alimentarias, también me proyecto a que ellos utilicen mi octave, ¿de acuerdo? Y puedan resolver problemas donde hay matrices, que viene a ser el resultado de, como se dice, transformar una ecuación, ¿no?, en matrices. ¿De acuerdo? Claro, los problemas que nosotros vamos a abordar van a ser problemas relacionados también con la carrera. Por ejemplo, hay problemas de esterilización, ¿no?, de una conserva, ¿no? Actualmente, en los tratamientos técnicos tradicionales se aplica calor. ¿Para qué? Para eliminar los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, Clostridium botulinum, ¿no? ¿De acuerdo? Que no muere, ¿no? Que necesitamos una temperatura bastante alta, ¿no?, para que el recién pueda ser eliminada, ¿verdad? Entonces, ¿aplicamos qué? Aplicamos calor. Hay una ecuación diferencial que nos dice cuánta calor podemos aplicar y durante qué tiempo, ¿verdad? Porque recuerden que si se aplica mucho calor,
también se mata aquello que es beneficioso para el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, no es aplicar por aplicar, sino saber hasta qué punto aplicar, hasta qué tiempo aplicar y cuánta es la intensidad, ¿verdad?, del calor que vamos a aplicar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vienen las condiciones, ¿no? Puedo aplicar aquí una condición 100 grados, ¿de acuerdo? Entonces ese calor comienza por indisciplina a ingresar, ¿verdad? Pero si yo, digamos, dejo mucho tiempo, entonces va a comenzar no solamente a matar lo que es beneficioso, no solamente los microorganismos, sino también lo que es beneficioso para el ser humano. ¿Sí? Entonces ahí se requiere cosa, el conocimiento, la experticia, y en la investigación puede también acoplarse los modelos matemáticos, ¿no? Entonces es muy interesante todo eso. Bien, eso sería entonces algunas conclusiones y el trabajo pues, para futuro. Eso sería entonces lo que quería transmitir a ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿no? Y como siempre, pues estoy abierto a que ustedes puedan hacer alguna consulta, ¿no?, acerca de problemas donde está la matemática y sus aplicaciones para la ingeniería de alimentos. Muchas gracias. ¿Hay consultas? En el caso de doctor, sí. Me parecería bastante ilustrativo también que con la experiencia que se tiene en los cursos que se dictan pregrado, los cursos de análisis, de cálculo, todo eso es sobre procesos continuos, ¿no? O sea, derivadas continuamente, etc. Pero cuando se hace el estudio numérico, se pasa a una discretización, ¿verdad? Y ese proceso, soy la derivada, o sea, esto es una derivada, esa es una derivada, pero en diferencias, ¿verdad? Discretizada. Entonces, ese detalle sería ilustrativo para los alumnos que lo mencionen, porque no es así. Tengo la derivada, me enseñaron, me pegaron y paso a hacer el análisis numérico, ¿no? Esta es la derivada. Y otra cosita que ha mencionado ahí, considera una condición sobre la frontera, ¿no? Eso en el modelo se llama, ya más adelante, la jerga científica es el modelo de Newman sobre la frontera, ¿no? Y al final habló sobre la condición inicial, pero originalmente la mayoría de los problemas de aplicación tienen una condición inicial y una condición de frontera, ¿no? El problema gris. Entonces, de repente una palabra sobre eso sería, estoy seguro que usted lo conoce porque ha trabajado estos temas, que sería bastante ilustrativo para el estudiante de la maestra. Bien, claro, las condiciones, ¿no?, que yo les estaba comentando, por ejemplo, nosotros podemos tener un cuerpo, vamos a suponer un cuerpo, solamente vamos a hablar acerca de un cuerpo que esté en una región bidimensional nada más, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos nosotros una lata de atún, ¿está bien? ¿Sí? Como sabemos es cilíndrico, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que sea de esta forma, cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros podemos aquí, inicialmente, aquí ya tenemos la lata de atún, se ha colocado ya el producto del atún, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, nosotros ahora necesitamos qué cosa, esterilizar, ¿no? Eliminar, ¿no?, ese microorganismo llamado, ¿no?, Clostridium botulinum, ¿no?, que es perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos calor. Pero antes de aplicar calor, nosotros primeramente medimos cuál es su temperatura, ¿sí? Entonces medimos, todavía no vamos a aplicar calor, vamos a medir primero la temperatura actual en la que está, ¿de acuerdo? Esa temperatura actual en la que está sería la temperatura, vamos a poner aquí, XY0, ¿de acuerdo? Quiere decir que es en el tiempo inicial, ¿no? Tiempo inicial, ¿sí? Este será tiempo inicial. Entonces ahora aplicamos ya la calor nosotros, o aplicamos una fuente de calor aquí, podemos aplicar por ejemplo una temperatura constante aquí en el borde, ¿de
acuerdo? Entonces aquí ponemos la temperatura en este borde, vamos a poner aquí gamma, si es que esta frontera la llamamos gamma, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, una temperatura, un T asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos aplicando condiciones en la frontera. Por ejemplo, este T asterisco puede ser 100 grados. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente el cuerpo tiene la temperatura que tenemos aquí, ¿no? Vamos a llamar aquí un T sub 0. T sub 0. Entonces, inicialmente aquí es T sub 0. Vamos a suponer que es 20 grados. 20 grados. Esta será la condición inicial. La condición inicial cuando todavía no aplico nada. Y ahora le aplico calor, ¿no? Al aplicar el calor, mido aquí cuánto es la temperatura. 100 grados. Entonces, ¿qué significa? Significa eso que como aquí hay 100 grados, pues por el efecto de la difusión, esos 100 grados van a empezar a entrar aquí. Ya no habrá 20 aquí, sino ya habrá más. Va a haber 30, 40, 50, conforme pase el tiempo, va a incrementar su temperatura. ¿De acuerdo? Esta condición de aplicarle justo en la pared 100 grados se le llama condición de frontera. Esa es condición de frontera, ¿no? Entonces, hay dos condiciones. La condición en el momento inicial, ¿cuál es la temperatura? Es el tiempo inicial, condición inicial. Y la otra condición es lo que yo aplico ya justamente en los límites del cuerpo, es decir, en el borde del cuerpo. A esa la llamo condición de frontera. ¿De acuerdo? Puedo aplicarle una temperatura constante, 100 grados, o de repente le puedo aplicar un flujo de calor. Entonces, de repente no le aplico 100 grados, sino de repente yo le puedo aplicar aquí un flujo de calor, que sería la temperatura, o mejor dicho así, el gradiente, pero en la dirección normal se puede aplicar un flujo de calor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si le aplico un flujo de calor, ¿qué va a pasar? Va a empezar a calentar. Es otra forma también de generar una condición de frontera. ¿De acuerdo? Hay dos condiciones, inclusive hay tres condiciones. A esta condición la llaman living net, cuando es temperatura constante. A esta condición la llaman Newman, porque es flujo. Y hay una tercera condición que se le llama Raoult, ¿no? Pero por lo general, estas dos condiciones son bastante habituales. ¿No? Eso sería entonces condición inicial y condición de contorno, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando ustedes cogen una olla para hervir el agua. Inicialmente el agua, el caño viene a 20 grados, vamos a suponer. Y abajo tiene la hornilla que ya empieza a encenderse. Cuando empieza a encenderse, ahí la temperatura, ¿cuánto será? Vamos a suponer 200 grados y empieza a calentar el agua, ¿verdad? Entonces, ese que está calentando sería la condición de contorno, la condición de frontera. E inicialmente, cuando ustedes recogieron el agua, era 20 grados, esa es la condición inicial. Así es. Yo tengo preguntas. Es interesante aquí las formas matemáticas y las ecuaciones. En el caso de si yo tengo un producto y yo le ejerzo presión, no alteraría la parte organoeléctrica, el sabor, el color, o yo puedo predecir eso. ¿Y cómo sé en qué momento, qué modelo matemático voy a utilizar? En el caso de agronomía, no sé si les podría dar un ejemplo, ¿cómo se podría utilizar esos modelos matemáticos? Bueno, en este caso se ha observado que cuando se le aplica presión, entonces algunas moléculas, que justamente son las moléculas, ¿no?, que tienen esas propiedades organoeléctricas, no se afectan, ¿no? Las otras se afectan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se aplica esa presión y se eliminan esos microorganismos, ¿no?, esas pequeñas moléculas son las que se conservan, y es por eso que el producto al final conserva esas propiedades, ¿no? Eso es lo que se explica científicamente. Es por eso su éxito, ¿no? Por eso su éxito. Así es. Entonces, sobre la ecuación diferencial, es la misma que hemos visto, ¿no?, las anteriores. No sé si lo puedo retroceder aquí. ¿Una más? No, más abajo. Más abajo. Ahí. No, ahí. Exacto. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la ecuación diferencial. Aquí tenemos la cantidad Q.
Q depende de la presión, pero a la hora que se hace una compresión, ¿no? Aumenta la temperatura del cuerpo. No es mucho, pero aumenta la temperatura. Y como aumenta la temperatura, entonces aquí va a haber una variación de temperatura. ¿Qué cosa queremos? Queremos matar esos microorganismos o inactivarlos, pero a través de la presión, no a través de la temperatura. ¿Verdad? Entonces ya es otra forma de conseguir el procesamiento de los alimentos para que conserven sus propiedades, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, tenemos que Q es creciente en un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque no le voy a estar colocando presión toda la vida, sino que le aplico presión un intervalo de tiempo y después dejo de aplicar presión. ¿De acuerdo? Entonces, recién ya el producto sale de la máquina ya, y está listo ya para en cualquier momento ser consumida por el usuario, ¿no? Así es. Esa es la ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo va a ser Q? Depende del proceso ya. ¿De acuerdo? Depende del proceso. ¿A qué proceso vamos a, mejor dicho, qué producto o qué alimento, ¿no? Vamos a aplicarle esta tecnología de altas presiones? Entonces ahí Q toma diferentes formas. Así es. Gracias, doctor. No sé si hay otra pregunta. Yo quiero agradecerle su participación aquí en los Jueves Científicos y ha sido un tema, tampoco no he conocido mucho, pero veo que son importantes la parte matemática. A veces no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de matemáticas y considero que es muy importante e interesante este tema. Agradecerle al doctor por su ponencia y agradecerles a todos los participantes por estar hoy día aquí en los Jueves Científicos. Muchas gracias por su participación.